En este momento vino el mayordomo a decirme que, como la primera pieza había terminado, podía dejar la biblioteca y entrar en los salones. Esto me hizo recordar dónde estaba, pero el razonamiento que acababa de empezar no se vio turbado lo más mínimo por el hecho de que una reunión mundana, el retorno a la sociedad, me hubieran proporcionado este punto de partida hacia una vida nueva que no había sabido encontrar en soledad. Ese hecho no tenía nada de extraordinario, dado que una impresión capaz de resucitar en mí al hombre eterno no estaba más necesariamente unida a la soledad que a la sociedad. Como tiempo atrás había creído, como quizá lo había estado para mí en otro tiempo, como acaso habría debido estarlo todavía si me hubiera desarrollado armoniosamente, en lugar de esta larga parada que sólo parecía estar a punto de acabar. De hecho, dado que sólo encontraba esa impresión de belleza cuando, por insignificante que fuese, una sensación actual, una sensación semejante, renaciendo de modo espontáneo en mí, venía a extender la primera a varias épocas al mismo tiempo y colmaba mi alma, donde las sensaciones particulares solían dejar tanto vacío, con una esencia general, no había razón para que no recibiese sensaciones de este género en el gran mundo lo mismo que en la naturaleza, puesto que las proporciona el azar, ayudado sin duda por la excitación particular en virtud de la cual los días en que nos encontramos fuera del curso normal de la vida, hasta las cosas más simples empiezan de nuevo a procurarnos sensaciones que el hábito hace ahorrar a nuestro sistema nervioso. Del hecho de que fuera precisa y únicamente este género de sensaciones el que debiese conducir a la obra de arte, yo iba a tratar de encontrar su razón objetiva, prosiguiendo los pensamientos que no había cesado de encadenar en la biblioteca, pues me daba cuenta de que ahora la vida espiritual se había avivado en mí con suficiente vigor para poder continuarla tanto en el salón, en medio de los individuos, como solo en la biblioteca. Me parecía que, desde este punto de vista, incluso en medio de aquella concurrencia tan numerosa, podía preservar mi soledad. De hecho, por la misma razón de que grandes acontecimientos no influyen desde fuera sobre nuestras facultades intelectuales y de que un escritor mediocre que viva en un periodo épico seguirá siendo un escritor igual de mediocre, lo peligroso en sociedad eran las disposiciones mundanas que a ella se llevan, pero por sí misma no estaba más capacitada para volveros mediocres que una guerra heroica para volver sublime a un mal poeta. En cualquier caso, fuera no teóricamente útil que la obra de arte estuviese constituida de este modo, y hasta que yo examinase este punto como iba a hacerlo, no podía negar que, por lo que me concernía, cuando me habían llegado impresiones verdaderamente estéticas, siempre había sido a renglón seguido de sensaciones de este género. Cierto que habían sido bastante raras en mi vida, pero la dominaba. Podía encontrar en el pasado alguna de estas cimas que había cometido el error de perder de vista, cosa que pensaba no volver a hacer nunca. Y ya podía decir que aunque en mí se tratase, por la importancia exclusiva que asumía, de un rasgo que me era personal, me tranquilizaba sin embargo descubrir que estaba emparentado con rasgos menos marcados, pero discernible y en el fondo bastante análogos en ciertos escritores. No es de una sensación como la de la Magdalena, de donde está suspendida la parte más bella de las Memoires d'Outre-Tombe. Ayer noche paseaba solo. Fui sacado de mis reflexiones por el gorjeo de un tordo encaramado en la rama más alta de un abedul. Al instante, este sonido mágico hizo reaparecer a mis ojos la finca paterna. Olvidé la catástrofe de que acababa de ser testigo y, transportado súbitamente al pasado, volví a ver aquellos campos donde tantas veces oí silbar al tordo. Y una de las 2 o 3 frases más bellas de esas memorias no es esta. Un olor fino y suave a heliotropo se desprendía de un pequeño tablar de habas en flor. No la traía hasta nosotros ninguna brisa de la patria, sino un viento salvaje de Terranova, sin relación con la planta exiliada, sin simpatía de reminiscencia y voluptuosidad. En este perfume, no respirado de la belleza, no depurado en su seno, no esparcido en sus huellas, en este perfume que había cambiado de aurora, de cultura y de mundo, había todas las melancolías de las nostalgias, de la ausencia y de la juventud.
Una de las obras maestras de la literatura francesa, Sylvie, de Gerard de Nerval, tiene, igual que en el libro de las Mémoires d'Outre-Tombe, en relación a Combourg, una sensación del mismo género que el sabor de la magdalena y el gorjeo del tordo. En Baudelaire, por último, estas reminiscencias, más numerosas todavía, son con toda evidencia menos fortuitas y por consiguiente, en mi opinión, decisivas. Es el poeta mismo quien, con mayor cuidado y pereza, busca voluntariamente en el olor de una mujer, por ejemplo, de su pelo y de su seno, las analogías inspiradoras capaces de evocarle el azul del cielo inmenso y redondo, y un puerto lleno de llamas y de mástiles. Iba a intentar acordarme de las piezas de Baudelaire, en cuya base hay una sensación así traspuesta, para acabar de situarme de nuevo en una filiación tan noble, y darme con ello la seguridad de que la obra que ya no vacilaría en absoluto en emprender, merecía el esfuerzo que iba a dedicarle, cuando, llegado al pie de la escalera que descendía de la biblioteca, me encontré de golpe en el gran salón y en medio de una fiesta que iba a parecerme muy distinta de aquellas otras a las que había asistido en el pasado, y había de revestir a mis ojos un aspecto particular y adquirir un sentido nuevo. En efecto, nada más entrar en el gran salón, pese a seguir manteniendo firme en mí, en el punto a que lo había llevado, el proyecto que acababa de concebir, se produjo un golpe de teatro que iba a levantar contra mi empresa la más grave de las objeciones. Una objeción que desde luego superaría, pero que, mientras continuaba reflexionando dentro de mí mismo sobre las condiciones de la obra de arte, iba a interrumpir en todo instante por el ejemplo 100 veces repetidos de la consideración más adecuada para hacerme vacilar, mi razonamiento. En el primer instante no comprendí por qué dudaba en reconocer al dueño de la casa, a los invitados, ni por qué cada uno de ellos parecía haberse hecho una cabeza, por lo general empolvada, y que los cambiaba por completo. El príncipe seguía teniendo, mientras recibía ese aire bonachón de rey de cuento de hadas que le había notado la primera vez, pero ahora, como si también él mismo se hubiera sometido a la etiqueta que había impuesto a sus invitados, se había endosado una barba blanca y arrastrando a los pies sobre los que pesaban, como suelas de plomo, parecía haberse encargado de representar una de las edades de la vida. También eran blancos sus bigotes, como si quedase en ellos la escarcha del bosque de Pulgarcito. Parecía molestar a la boca rígida y, una vez producido el efecto, habría debido quitárselos. A decir verdad, solo lo reconocí con la ayuda de un razonamiento y deduciendo del simple parecido de ciertos rasgos una identidad de la persona. No sé qué se había puesto en la cara el pequeño Fesensac, pero mientras otros habían encanecido, la mitad de la barba, aquel solo el bigote, él, sin cargarse de esos tintes, había encontrado la manera de cubrirse la cara de arrugas y las cejas de pelos erizados. Cierto que nada de esto le sentaba bien. Su rostro daba la impresión de estar endurecido, bronceado, solemnizado, y esto lo envejecía tanto que nadie le hubiera creído un hombre joven. Mucho más me asombró en este mismo instante oír llamar duque de Chatillon a un viejecillo de bigotes plateados de embajador, en quien solo un atisbo de mirada, que continuaba siendo la misma, me pareció reconocer al joven que había encontrado una vez de visita en casa de Madame de Villeparisis. A la primera persona que conseguí identificar de este modo, procurando hacer abstracción del disfraz y completar los rasgos naturales que quedaban mediante un esfuerzo de memoria, mi primer pensamiento hubiera debido ser, y quizá fue mucho menos de un segundo, felicitarla por haberse disfrazado tan maravillosamente que al principio, antes de reconocerla, tenía uno esa vacilación de los grandes actores cuando aparecen en un papel en que son diferentes de sí mismos. Producen al salir a la escena en el público que, incluso advertido por el programa, permanece un instante estupefacto antes de estallar en aplausos. Desde este punto de vista, el más extraordinario de todos era mi enemigo personal, Monsieur d'Angercourt, la verdadera atracción de la soirée.
No solo se había endosado, en lugar de su barba apenas entrecana, una extraordinaria barba de inverosímil blancura, sino que además tantos pequeños cambios materiales pueden empequeñecer, engrandecer a un personaje y, más aún, cambiar un carácter aparente, su personalidad. Era un viejo pordiosero que ya no inspiraba ningún respeto, lo que se había vuelto aquel hombre cuya solemnidad y embarada rigidez seguía estando presentes en mi recuerdo, y que daba a su personaje de viejo chocho tal verdad que sus miembros temblequeaban y los rasgos distendidos de su rostro, habitualmente altivo, no cesaban de sonreír con una beatitud idiota. Llevado a este punto, el arte del disfraz se convierte en algo más, en una transformación completa de la personalidad. En efecto, por más que algunos detalles me certificasen que era desde luego Agincourt quien daba aquel espectáculo inenarrable y pintoresco, cuántos estados sucesivos de un rostro no tenía yo que atravesar si quería volver a encontrar en el de Agincourt que había conocido y que tan distinto era de sí mismo, pese a no tener a su disposición más que su propio cuerpo. Era evidentemente el último extremo al que había podido llevarlo sin reventar. El rostro más altivo, el torso más arqueado, no era ya sino un guiñapo hecho papilla, agitado de un lado para otro. Recordando cierta sonrisa de Agincourt, que en el pasado mitigaban por un instante su altivez, apenas podía encontrarse en el Agincourt verdadero, aquel al que yo había visto con tanta frecuencia. Apenas podía comprender que la posibilidad de aquella sonrisa de viejo vendedor de ropa reblandecido existiese en el correcto gentleman de otros tiempos. Pero aun suponiendo que fuera la primera intención de sonrisa lo que tuviese Agincourt, debido a la prodigiosa transformación de su rostro, la materia misma del ojo por la que la expresaba era tan diferente que la expresión se volvía distinta e incluso de otra persona. Me dio un ataque de risa ante aquel sublime viejo chocho, tan reblandecido en su benévola caricatura de sí mismo como lo estaba, al modo trágico, Messier de Charlus fulminado y cortés. En su encarnación de moribundo bufo, de un regnard exagerado por Labiche, el señor d'Agincourt era tan asequible, tan afable, como Messier de Charlus Rey Lear, que se quita el sombrero muy atento ante el más mediocre saludador. Sin embargo, no se me ocurrió la idea de expresarle mi admiración por la extraordinaria visión que ofrecía. No fue mi antigua antipatía lo que me lo impidió, porque precisamente había llegado a ser tan distinto de sí mismo que me daba la ilusión de estar ante otra persona, tan benévola, tan desarmada, tan inofensiva, como arrogante, hostil y peligroso era el Agincourt habitual. Tan distinto que, viendo aquel personaje tan inefablemente gesticulador, cómico y blanco, aquel muñeco de nieve que simulaba un general Durakin infantilizado, me parecía que el ser humano podía sufrir metamorfosis tan completas como la de ciertos insectos. Tenía la impresión de estar mirando tras la cristalera instructiva de un museo de historia natural que puede haberse vuelto el insecto más rápido, el más seguro en su rasgo, y no podía experimentar de nuevo los sentimientos que siempre me había inspirado Messier d'Agincourt. Pero me callé. No felicité a Messier d'Agincourt ante aquella blanda crisálida, más bien vibrátil que bullidora, para ofrecer un espectáculo que parecía sobrepasar los límites entre los que pueden moverse las transformaciones del cuerpo humano. Cierto que entre los bastidores del teatro o durante un baile de máscaras, uno se ve más bien inclinado por cortesía a exagerar el esfuerzo, a afirmar casi la imposibilidad que uno tiene de reconocer a la persona disfrazada. Aquí, en cambio, un instinto me había aconsejado disimularlos cuanto fuera posible. Sentía que no tenía nada de halagador porque la transformación no era deseada, y me hacía comprender por último, cosa en la que no había pensado al entrar en este salón, que toda fiesta, por sencilla que sea, cuando ocurre mucho de tiempo después de haber dejado uno de frecuentar el gran mundo, y a poco que reúna a unas cuantas personas que conoció en el pasado, os da la sensación de una fiesta de disfraces, de la más lograda de todas.
de esa en la que con mayor sinceridad le intrigan a uno los demás, pero en la que esas cabezas, que ellos se han hecho desde hace mucho sin quererlo, no se dejan deshacer por medio de un lavado una vez acabada la fiesta. Intrigado por los demás, también nosotros mismos los intrigamos, porque la misma dificultad que yo tenía para poner el nombre preciso sobre los rostros parecía compartida por todas las personas que, al ver el mío, no le prestaban más atención que si nunca lo hubieran visto, o intentaban sacar del aspecto actual un recuerdo diferente. Si el señor d'Agincourt acababa de hacer aquel extraordinario número, que desde luego era por su carácter burlesco la visión más impresionante que yo conservaría de él, era como un actor que sale una última vez a escena antes de que el telón caiga definitivamente en medio de las carcajadas. Si ya no le guardaba rencor, era porque en él, que había recobrado la inocencia de la edad primera, ya no había ningún recuerdo de las nociones despreciativas que había podido tener de mí, ningún recuerdo de haber visto a Monsieur de Charlus soltarme bruscamente el brazo, sea porque ya no quedara en él nada de esos sentimientos, sea que, para llegar hasta nosotros, tuviera que pasar por refractores físicos tan deformantes que en el camino cambian por completo de sentido, y que Monsieur d'Agincourt pareciera bueno, a falta de medios físicos, para seguir expresando que era malo y para rechazar su perpetua e incitante hilaridad. Era excesivo hablar de un actor y, privado como estaba de toda alma consciente, era como un muñeco trepidante, con su barba postiza de lana blanca, como yo lo veía, agitado, paseando por aquel salón, igual que un guiñol a la vez científico y filósofo, donde servía al mismo tiempo, como en una oración fúnebre o en una clase de la Sorbona, de recordatorio de la vanidad de todo y de ejemplo de historia natural. Muñecos, pero que, para identificarlos con aquel que había conocido, había que leer al mismo tiempo en varios planos, situados detrás de ellos, y que les daba profundidad y obligaban a hacer un trabajo mental cuando uno tenía delante aquellos viejos fantoches, porque estaba obligado a mirarlos con los ojos y al mismo tiempo con la memoria. Muñecos inmersos en los colores inmateriales de los años, muñecos que exteriorizaban el tiempo que no suele ser visible, que para serlo busca cuerpos, sí, allí donde los encuentra, se apodera de ellos para proyectar encima su linterna mágica, tan inmaterial como antaño Goro en el pomo de puerta de mi cuarto de Combray, así el nuevo y tan irreconocible Agincourt estaba allí como la revelación del tiempo, volviéndolo parcialmente visible. En los elementos nuevos que componían el rostro de Monsieur d'Agincourt y su personaje se leía cierto número de años, se reconocía el rostro simbólico de la vida, no tal como se nos parece, es decir, permanente, sino real, atmósfera tan cambiante que el altivo señor se pinta en ella en caricatura, por la noche, como un vendedor de trajes. En otros seres, por lo demás, estos cambios eran auténticas alienaciones. Estas auténticas alienaciones parecían salir del campo de la historia natural, y a uno le sorprendía al oír un nombre que un mismo ser pudiera presentar, no como Monsieur d'Agincourt las características de una especie diferente, sino los rasgos exteriores de otro carácter. Como en el caso de Monsieur d'Agincourt, era desde luego posibilidades insospechadas que el tiempo había extraído de tal o cual muchacha, pero estas posibilidades, aunque totalmente fisionómicas o corporales, parecían tener algo de moral. Los rasgos del rostro, si cambian, si se combinan de otro modo, si se mueven habitualmente de una manera más lenta, adquieren, con un aspecto distinto, un significado diferente. De suerte que en tal mujer a la que se había conocido obtusa y flaca, en la que un ensanchamiento de las mejillas, ahora irreconocibles, una imprevisible curvatura de la nariz, provocaban la misma sorpresa, a menudo la misma buena sorpresa, que tal frase sensible y profunda, que tal acción valerosa y noble que nunca se habían esperado de ella.
Alrededor de esa nariz nueva se veía abrirse horizontes que no se hubieran uno atrevido a esperar. La bondad, la ternura, tiempo atrás imposibles, se volvían posibles con aquellas mejillas. Ante aquella barbilla se podía hacer oír lo que antes, la precedente, nunca se nos habría ocurrido leer. Todos estos rasgos nuevos del rostro implicaban otros rasgos de carácter. La seca y espigada muchacha se había convertido en una voluminosa e indulgente matrona. No era ya un sentido zoológico como en el caso de Monsieur d'Angercourt, sino en un sentido social y moral en el que podía decirse que era otra persona. Pero todos estos aspectos, una matiné como aquella en la que me encontraba, era algo mucho más precioso que una imagen del pasado, ofreciéndome, por así decir, todas las imágenes sucesivas y que nunca había visto, que separaban el pasado del presente, mejor aún, la relación que había entre el presente y el pasado. Era como lo que en otro tiempo se llamaba una vista óptica, pero una vista óptica de los años, la vista no de un momento, sino de una persona situada en la perspectiva deformante del tiempo. En cuanto a la mujer de la que Monsieur d'Angercourt había sido amante, no había cambiado mucho, si se tenía en cuenta el tiempo pasado, es decir, que su rostro no estaba demasiado completamente demolido para tratarse de un ser que se deforma a lo largo de todo su trayecto por el abismo al que ha sido lanzado, abismo cuya dirección solo podemos expresar mediante comparaciones igualmente vanas, ya que no podemos tomarla prestadas más que al mundo del espacio, y que, tanto si las orientamos en el sentido de la altura como en el de la longitud o el de la profundidad, tienen por única ventaja hacernos sentir que esa dimensión inconcebible y sensible existe. La necesidad para dar un nombre a los rostros, a remontar efectivamente el curso de los años, me forzaba, por reacción, a restablecer luego, dándole su sitio real, los años en que no había pensado. Desde este punto de vista, y para no dejarme engañar por la identidad aparente del espacio, el aspecto totalmente nuevo de un ser como Monsieur d'Angercourt era para mí una revelación sorprendente de esa realidad de la milésima que suele resultarnos abstracta, como la aparición de ciertos árboles enanos o de baobabs gigantes nos advierte del cambio de meridiano. La vida se nos parece entonces como la ferie en que se ve de acto en acto al niño de pecho hacerse adolescente, hombre maduro y encorvarse hacia la tumba. Y como es por los cambios perpetuos, como se advierte que esos seres tomados a distancia bastante grandes son tan distintos, se advierte que se ha seguido la misma ley que esas criaturas tan transformadas que ya no se parecen, sin haber dejado de ser, precisamente porque no han dejado de ser, a lo que en otro tiempo vimos de ellas. Una joven que yo había conocido en el pasado, ahora canosa y contraída como una viejecita maléfica, parecía indicar la necesidad de que en el divertimento final de una obra los seres estuvieran disfrazados de modo que no se los reconociese. Pero su hermano se había conservado tan derecho, tan semejante a sí mismo, que resultaba sorprendente que se hubiera hecho teñir de blanco sobre su cara joven, el bigote bien realzado. Las partes blancas de barbas, hasta entonces completamente negras, volvían melancólico el paisaje humano de aquella matiné, como las primeras hojas amarillas de árboles cuando todavía creíamos poder contar con un largo verano y que antes de haber empezado a disfrutarlo vemos que ya es otoño. Y entonces yo, que desde mi infancia había vivido al día y tenía por otra parte una impresión definitiva de mí mismo y de los otros, me di cuenta por primera vez, por las metamorfosis que se habían producido en todas aquellas personas, del tiempo que había pasado por ellas, lo cual me alteró por la revelación de que también había pasado para mí, e indiferente en sí misma, su vejez me afligía al advertirme de que la mía se acercaba. Esa proximidad me fue proclamada, además, una vez tras otra, por palabras que con pocos minutos de intervalo vinieron a herirme como las trompetas del juicio final. Fue la duquesa de Guermantes quien pronunció las primeras. Acababa de verla,
pasando entre una doble hilera de curiosos que, sin darse cuenta de los maravillosos artificios de toilette y de estética que actuaban sobre ellos, emocionados ante aquella cabeza pelirroja, ante aquel cuerpo asalmonado que apenas emergía de sus aletas de encaje negro y estrangulado por las joyas, lo miraba, en la sinuosidad hereditaria de sus líneas, como hubieran hecho con algún viejo pez sagrado cargado de piedras preciosas, en el que se encarnaba el genio tutelar de la familia de Guermantes. «Ah», me dijo, «qué alegría verle, a usted, mi más viejo amigo». Y en mi amor propio de joven de Combray, que nunca, en ningún momento, había considerado que pudiera ser uno de sus amigos realmente partícipes de la verdadera vida misteriosa que se llevaba en casa de los Guermantes, uno de sus amigos con el mismo derecho que Monsieur de Breteuil, Monsieur de Forestel, que Swann, que todos los que estaban muertos, habría podido sentirme halagado. Me sentía sobre todo desdichado. Su más viejo amigo, me dije, exagera, quizá uno de los más viejos, pero entonces yo, en ese momento, se me acercó un sobrino del príncipe. «Usted, que es un viejo parisiense», me dijo. Un instante después me entregaron una nota. Al llegar me había encontrado con un joven, Letourville, cuyo parentesco con la duquesa no recordaba yo muy bien, pero que me conocía un poco. Acababa de salir de Saint-Cyr, y pensando que para mí sería un amigo agradable como había sido Saint-Loup, que podía iniciarme en las cosas del ejército con los cambios que éste había sufrido, le había dicho que lo vería dentro de un rato y que nos citaríamos para cenar juntos, cosa que me había agradecido mucho. Pero yo me había quedado demasiado tiempo meditando en la biblioteca y la pequeña nota que me había dejado para mí era para decirme que no había podido esperarme y para dejarme sus señas. La carta de este compañero soñado terminaba así: «Con todo el respeto de su joven amigo Letourville». Joven amigo. Así es como yo escribía tiempo atrás a gente que tenían 30 años más que yo, a Legrady, por ejemplo. De modo que aquel subteniente que yo me imaginaba un compañero como Saint-Loup se decía mi joven amigo. Pero entonces no eran solo los métodos familiares los que habían cambiado desde entonces, y para Monsieur de Letourville yo era, por tanto, no un camarada, sino un viejo caballero, y de Monsieur de Letourville, en cuya compañía me imaginaba tal como yo me aparecía a mí mismo, un buen compañero, estaba pues separado por la distancia de un invisible compás en el que no había pensado, y que me situaba tan lejos del joven subteniente que parecía que, para quien se decía mi joven amigo, yo era un viejo caballero. Casi inmediatamente después alguien habló de Bloch. Pregunté si se trataba del joven o del padre, de cuya muerte no me había enterado, ocurrida durante la guerra, de emoción, habían dicho, al ver Francia invadida. «No sabía que tuviese hijos, ni siquiera sabía que estuviera casado», me dijo el príncipe, «pero desde luego es del padre del que estamos hablando, porque no tiene nada de joven», añadió riendo. «Podría tener hijos, pero también ya serían hombres», y comprendí que se trataba de mi compañero. Por lo demás, entró al cabo de un momento, y en efecto, sobre la cara de Bloch vi superponerse aquel aspecto débil y anuente, aquellos blandos movimientos de cabeza que tan pronto encuentran su tope, y en los que yo habría reconocido la docta fatiga de los viejos amables si, por otra parte, no hubiera reconocido ante mí a mi amigo, y si mis recuerdos no lo animaran con aquella vivacidad juvenil e ininterrumpida de la que ahora parecía desposeído. Para mí, que lo había conocido en el umbral de la vida y nunca había dejado de verle, era mi compañero, un adolescente cuya juventud medía yo por la que, habiendo creído vivir desde entonces, me atribuía inconscientemente a mí mismo. Oí decir que representaba bien su edad, y me sorprendió notar en su rostro alguno de esos signos que son más bien la característica de los hombres que son viejos. Comprendí que eso ocurría porque lo era de hecho, y que es con los adolescentes que duran un número bastante grande de años con lo que la vida hace a los viejos. Como alguien, al oír decir que no me encontraba bien, preguntó si no temía coger la gripe que reinaba en aquel momento, otro condescendiente me tranquilizó diciéndome: «No, ataca más bien a las personas todavía jóvenes. La gente de su edad ya no corre mucho peligro». Y aseguraron que el servicio me había reconocido perfectamente. Habían cuchicheado mi nombre, y una señora contó incluso que le había oído decir en su lenguaje
Ahí llega papá, expresión esta a la que siguió mi nombre, y dado que yo no tenía hijos, solo podía referirse a la edad. Que si conocía al mariscal, le dijo la duquesa, pero si conocía personas mucho más representativas, a la duquesa Galiera, a Pauline de Périgot, a Monseñor Dupanloup. Oyéndola, lamentaba ingenuamente no haber conocido lo que ella llamaba un resto del ancien régimen. Habría debido pensar que se llamaba antiguo régimen aquello de lo que sólo se ha podido conocer el final. Así es como lo que percibimos en el horizonte adquiere una grandeza misteriosa y nos parece cerrarse sobre un mundo que ya no volverá a verse. Mientras tanto, avanzamos, y pronto somos nosotros mismos los que estamos en el horizonte para las generaciones que vienen detrás. Mientras tanto, el horizonte retrocede y el mundo que parecía acabado vuelve a empezar. Hasta pude ver, cuando era adolescente, añadió Madame de Guermantes a la duquesa de Vino. Diablos, usted sabe que ya no tengo 25 años. Estas últimas palabras me molestaron. No debería decir eso. Estarían bien para una anciana. Y a tal punto pensé que, en efecto, era una anciana. En cuanto a usted, prosiguió, sigue siendo el mismo. Sí, me dijo, está usted asombroso, siempre igual de joven. Expresión muy melancólica, porque solo tiene sentido si de hecho, ya que no en apariencia, nos hemos vuelto viejos. Y me asestó el último golpe añadiendo, siempre he lamentado que no se haya casado. En el fondo, quién sabe, quizás sea mejor así. Por su edad, habría tenido hijos en la guerra, y si los hubieran matado, como lo ha sido ese pobre Robert, todavía pienso a menudo en él, sensible como es usted, no los habría sobrevivido. Y pude verme como en el primer espejo verídico que hubiera encontrado en los ojos de los viejos que, a su juicio, siguen siendo jóvenes como yo mismo lo creía de mí, y que, cuando con la esperanza de verme desmentido me citaba en su presencia como ejemplo de viejo, no tenían en su mirada, como me veía, tal como no se veían a sí mismo y tal como yo los veía, la menor señal de protesta, porque no veíamos nuestro propio aspecto, nuestras propias edades, sino que cada uno, como un espejo puesto, veía el del otro, y al descubrir que han envejecido, probablemente muchos se hubieran sentido menos tristes que yo. En primer lugar, porque con la vejez ocurre como con la muerte. Algunos la afrontan con indiferencia, no porque tengan más valor que los demás, sino porque tienen menos imaginación. Luego, porque un hombre que desde la infancia apunta a una misma idea y al que su pereza misma y hasta su estado de salud, haciéndole aplazar continuamente las realizaciones, anula cada noche el día transcurrido y perdido, hasta el punto de que la enfermedad que acelera el envejecimiento de su cuerpo, retarda el de su mente, queda más sorprendido y más alterado al ver que no ha cesado de vivir en el tiempo, que quien vive poco en sí mismo se rige por el calendario y no descubre de un solo golpe el total de los años cuya adición ha notado día a día. Pero una razón más grave explicaba mi angustia. Descubría esa acción destructora del tiempo en el momento mismo en que pretendía intentar aclarar, intelectualizar en una obra de arte unas realidades extratemporales. En ciertos seres, la sustitución progresiva, pero cumplida en mi ausencia, de cada célula por otras, había provocado un cambio tan completo, una metamorfosis tan entera, que habría podido cenar 100 veces enfrente de ellos en un restaurante sin sospechar que los había conocido en otro tiempo más de lo que habría podido adivinar la realeza de un soberano incógnito o el vicio de un desconocido. La comparación resulta incluso insuficiente en el caso de que oyera su nombre, porque puede admitirse que un desconocido sentado ante vosotros sea criminal o rey, mientras que a ellos yo los había conocido, mejor dicho, había conocido a personas que llevaban el mismo nombre, pero tan distintas que no podía creer que fuesen las mismas. Sin embargo, como habría hecho con la idea de soberanía o de vicio, no se tarda en dar un rostro nuevo al desconocido con el que, cuando aún teníamos los ojos vendados, fácilmente habríamos podido cometer la torpeza de ser insolentes o amables, y en cuyos rasgos mismos discernimos ahora un algo de distinguido o de sospechoso.
me aplicaba a introducir en el rostro de la desconocida, totalmente desconocida, la idea de que era Madame Sacerat, y terminaba por restablecer el sentido en otro tiempo conocido de aquel rostro, pero que habría resultado verdaderamente ajeno para mí, enteramente el de la otra persona que hubiera perdido todos los atributos humanos que yo había conocido, como un hombre vuelto mono, si el hombre y la afirmación de identidad no me hubiesen puesto, pese a lo arduo del problema, en el camino de la solución. A veces, sin embargo, la antigua imagen renacía lo bastante precisa para que yo pudiera intentar una confrontación, y como un testigo puesto en presencia de un acusado al que ha visto, me veía obligado, tan grande era la diferencia, a decir: no, no la reconozco. Gilbert de Saint-Loup me dijo: ¿quiere que vayamos a cenar los dos solos al restaurante? Cuando le respondía: si no le parece comprometedor ir a cenar sola con un joven, oí que todo el mundo se reía a mi alrededor, y me apresuré a añadir: o más bien con un viejo. Sentía que la frase que había hecho reír era de aquellas que, hablando de mí, habría podido decir mi madre, mi padre, para quien yo seguía siendo un niño, y me daba cuenta de que, para juzgarme, yo me situaba en su mismo punto de vista. Si había terminado por registrar, como ella, ciertos cambios que se habían producido desde mi primera infancia, en cualquier caso eran cambios ahora muy antiguos. Me había quedado en el de quien se había dicho durante un tiempo, casi anticipándose al hecho: ahora es un verdadero joven, ahora es casi un verdadero joven. Yo seguía pensándolo, pero esta vez con un inmenso retraso. No me daba cuenta de lo mucho que había cambiado. Pero, a propósito, los que acaban de reírse a carcajada, ¿en qué lo notaban? No tenía un solo pelo gris, mi bigote era negro. Habría querido poder preguntarles en qué se revelaba la evidencia de la terrible cosa. Y ahora comprendía lo que era la vejez. La vejez, que de todas las realidades quizás sea aquella de la que por más tiempo conservamos en la vida una noción puramente abstracta, mirando los calendarios, fechando nuestras cartas, viendo casarse a nuestros amigos, a los hijos de nuestros amigos, sin comprender, bien por miedo, bien por pereza, lo que eso significa, hasta el día en que advertimos una silueta desconocida, como la de Monsieur d'Angercourt, que nos hace saber que vivimos en un nuevo mundo, hasta el día en que el nieto de una de nuestras amigas, joven al que instintivamente trataríamos de compañero, sonríe como si nos burlásemos de él, nosotros, que a sus ojos somos como un abuelo. Comprendía lo que significaban la muerte, el amor, las alegrías del espíritu, la utilidad del dolor, la vocación, etc. Porque si los hombres habían perdido para mí su individualidad, las palabras me descubrían todo su sentido. La belleza de las imágenes está alojada detrás de las cosas, y la de las ideas delante, de modo que la primera deja de maravillarnos cuando la hemos alcanzado, pero que sólo comprendemos la segunda cuando las hemos superado. Desde luego, el cruel descubrimiento que acababa de hacer no podría sino servirme en lo que concernía a la materia misma de mi libro. Al haber decidido que no podía estar constituida solo por las impresiones verdaderamente plenas, las que están fuera del tiempo, entre las verdades con las que contaba en gastarlas, las que se refieren al tiempo, el tiempo en que están inmersos y cambian los nombres, las sociedades y las naciones, tendrían un lugar importante. No me cuidaría solo de hacer un sitio a esas alteraciones que sufre el aspecto de los seres y de las que a cada instante tenía nuevos ejemplos, porque sin dejar de pensar en mi obra, puesta en marcha de forma bastante definitiva para no dejarse detener por distracciones pasajeras, seguía saludando a las personas que conocía y charlando con ellas. El envejecimiento, por otra parte, no se marcaba en todos de una manera análoga. Vi a uno que preguntaba mi nombre. Me dijeron que era Monsieur de Cambremer, y entonces, para demostrarme que me había reconocido: ¿sigue usted con sus ahogos?, me preguntó, y a mi respuesta afirmativa: ya ve que eso no impide la longevidad, me dijo, como si yo fuese decididamente centenario. Le hablaba con los ojos clavados sobre 2 o 3 rasgos que podía hacer entrar mentalmente en aquella síntesis, por lo demás muy diferente de mis recuerdos, que yo llamaba su persona.
pero por un instante volvió a medias la cabeza, y entonces vi que se había vuelto irreconocible por la añadidura de enormes bolsas rojas en las mejillas que le impedían abrir del todo la boca y los ojos, de tal modo que me quedé pasmado, sin atreverme a mirar aquella especie de anthrax del que me parecía más apropiado que él me hablase primero. Pero, como un enfermo animoso, se reía sin hacer la menor alusión, y yo temía parecer falto de sentimientos si no le preguntaba qué tenía, de tacto si se lo preguntaba. Pero con la edad, ¿no le vienen más de tarde en tarde?, me preguntó, insistiendo en hablarme de los ahogos. Le dije que no. Mi hermana en cambio los tiene sensiblemente menos que antes, me dijo en un tono de contradicción, como si aquello no pudiera ser distinto para mí que para su hermana, y como si la edad fuera uno de esos remedios de los que no admitía que, si le habían sentado bien a Madame de Gaucourt, no fueran saludables para mí. Como se había acercado Madame de Cambremer-le-Gradin, cada vez tenía más miedo de parecer insensible por no deplorar lo que observaba en el rostro de su marido, y sin embargo no me atrevía a hablar el primero de aquello. «¿Está contento de verle?», me dijo. «¿Se encuentra bien?», repliqué en tono inseguro. «Dios mío, no demasiado mal, como puede ver». No se había dado cuenta de aquel mal que ofuscaba mi vista y que no era otro que una de las máscaras del tiempo que éste había aplicado en la cara del marqués. Pero poco a poco, y espesándola de forma tan gradual que la marquesa no había visto nada. Cuando el señor de Cambremer hubo acabado sus preguntas sobre mis ahogos, me logró el turno de preguntar en voz baja a alguien si la madre del marqués aún estaba viva. De hecho, en la apreciación del tiempo transcurrido, solo cuesta el primer paso. Al principio cuesta mucho figurarse que haya pasado tanto tiempo, y luego que no haya pasado más. Nunca se había pensado que el siglo XIII estuviese tan lejos, y luego cuesta creer que todavía puedan subsistir iglesias del siglo XIII, que sin embargo son innumerables en Francia. En unos pocos instantes se había producido en mí ese trabajo más lento que se produce en quienes, después de haberles costado esfuerzo comprender que una persona a la que conocieron joven tenga 60 años, todavía les cuesta más 15 años después enterarse de que sigue viva y no tiene más de 75 años. Pregunté a Monsieur de Cambremer cómo se encontraba su madre. «Sigue admirable», me dijo, empleando un adjetivo que, por oposición a las tribus en que se trata sin piedad a los padres ancianos, se aplica en ciertas familias a los ancianos en quienes el uso de las facultades más materiales, como ir a pie a misa y soportar con insensibilidad los lutos, se impregna a ojos de sus hijos de una extraordinaria belleza moral. Otros cuyo rostro estaba intacto solo parecían torpes cuando tenían que caminar. Al principio se pensaba que tenían algún mal en las piernas, y solo luego se comprendía que la vejez les había atado sus suelas de plomo. A otros, como al príncipe de Agrigento, los embellecía. A este hombre alto, delgado, de mirada apagada, de pelo que parecía destinado a continuar eternamente rojizo, le había sucedido, por una metamorfosis análoga a la de los insectos, un viejo en quien el pelo rojo, demasiado tiempo visto, había sido sustituido como un mantel de mesa usado demasiadas veces por cabellos blancos. Su pecho había adquirido una corpulencia desconocida, robusta, casi guerrera, y que había debido de necesitar un verdadero estallido de la frágil crisálida que yo había conocido. Una gravedad consciente de sí misma le bañaba los ojos, donde estaba teñida por una benevolencia nueva que se inclinaba hacia todos y cada uno. Y como pese a todo subsistía cierto parecido entre el potente príncipe de ahora y el retrato que guardaba en mi recuerdo, admiré la fuerza de renovación original del tiempo, que sin dejar de respetar la unidad del ser y las leyes de la vida, sabe cambiar así el decorado e introducir audaces contrastes en dos cuerpos sucesivos de un mismo personaje. De hecho, a muchas de aquellas personas se las identificaba enseguida, pero como retratos bastante malos de sí mismos, reunidos en una exposición en que un artista inexacto y malévolo endurece los rasgos de uno, quita
a otra la lozanía de la tez o la ligereza del talle. En sombra, la mirada. Comparado estas imágenes con las que yo tenía bajo los ojos de mi memoria, me gustaban menos las que me mostraban en último lugar. Así como a menudo nos parece menos buena y rechazamos una de las fotografías entre las que un amigo nos ha rogado elegir a cada persona, y ante la imagen que de ella misma me mostraba, hubiese querido decirle: no, esta no, está usted menos bien, no es usted. No me hubiera atrevido a añadir: en lugar de su bella nariz recta, le han hecho la nariz ganchuda de su padre, que nunca he visto en usted. Y, en efecto, era una nariz nueva y familiar. En resumen, el artista, el tiempo, había transformado todos aquellos modelos de tal modo que eran reconocibles, pero no eran parecidos. No porque los hubiese favorecido, sino porque los había envejecido. Por otra parte, este artista trabajaba muy despacio. Por ejemplo, aquella réplica de la cara de Odette, cuyo esbozo, el día que vi a Bergot por vez primera, apenas había percibido bosquejado en la cara de Gilbert. El tiempo la había transformado finalmente hasta el parecido más perfecto, haciendo como esos pintores que guardan mucho tiempo una obra y la completan año tras año. Si ciertas mujeres confesaban su vejez pintándose, ésta se manifestaba en cambio por la ausencia de afeites en ciertos hombres sobre cuyo rostro yo nunca los había notado de manera expresa y que de todos modos me parecían muy cambiados desde que, desalentados en sus esfuerzos por agradar, habían dejado de usarlos. Entre ellos estaba Legrand. La supresión, que yo nunca había sospechado artificial, del rosa de sus labios y de sus mejillas, daba a su cara la apariencia grisácea y también la precisión escultural de la piedra. Esculpía sus rasgos alargados y tristes como los de ciertos dioses egipcios, dioses o mejor fantasmas. Había perdido no sólo el valor de pintarse, sino de sonreír, de hacer brillar la mirada, de decir cosas ingeniosas. Extrañaba verlo tan pálido, abatido, pronunciando únicamente unas pocas palabras que tenían la insignificancia de las que dicen los muertos cuando se los evocan. Uno se preguntaba qué causa le impedía ser vivaz, elocuente, encantador, como nos lo preguntamos ante el doble insignificante de un hombre brillante en vida y al que un espiritista plantea sin embargo preguntas que se prestarían a fascinantes elucubraciones. Y uno se respondía que esa causa que había sustituido al Legrand incolorado y rápido por un pequeño fantasma pálido y pensativo de Legrand era la vejez. En varios terminaba reconociendo no sólo a ellos mismos, sino a ellos tal como eran en otro tiempo, por ejemplo a Esquí, no más modificado que una flor o un fruto que se ha secado. Era un ensayo informe que confirmaba mis teorías sobre el arte. Otros, por ser personas del gran mundo, no eran desde luego aficionados, pero tampoco a estos los había madurado la vejez, y aunque se rodeaba de un primer círculo de arrugas y de un arco de cabellos blancos, sus mismos rostros sonrosados conservaban la vitalidad de los 18 años. No eran viejos, sino jóvenes de 18 años extremadamente marchitos. Poca cosa hubiera bastado para borrar aquellas ajaduras de la vida, y a la muerte no le habría costado más devolver su juventud al rostro que limpiar un retrato al que solo un poco de suciedad impide brillar como antes. También pensaba yo que en la ilusión de que somos víctimas cuando, oyendo hablar de un viejo célebre, creemos por adelantado en su bondad, en su justicia, en su dulzura de alma, porque me daba cuenta de que 40 años antes habían sido jóvenes terribles, y que no había razón alguna para suponer que no hubieran conservado la vanidad, la doblez, la altanería y las artimañas. Y sin embargo, en total contraste con estos, tuve la sorpresa de hablar con hombres y mujeres en otro tiempo insoportables y que habían perdido poco a poco todos sus defectos, como si la vida, frustrando o colmando sus deseos, los hubiera despojado de su presunción o de su amargura.
una buena boda que os vuelve innecesaria la lucha o la ostentación, la influencia misma de la mujer, el conocimiento lentamente adquirido de valores distintos de aquellos en que cree de manera exclusiva una juventud frívola, les había permitido sosegar su carácter y mostrar sus cualidades. Estos, al envejecer, parecían haber adquirido una personalidad diferente, como esos árboles en los que el otoño, variando sus colores, parece cambiar su esencia. Para ellos, la vejez se manifestaba realmente, pero como una cosa moral. En otros era más bien física, y tan nueva que la persona, Madame d'Arpaillon, por ejemplo, me parecía al mismo tiempo desconocida y conocida. Desconocida porque me resultaba imposible sospechar que fuese ella, y a pesar mío no pude, al responder a su saludo, impedirme de dejar de ver el trabajo mental que me hacía vacilar entre 3 o 4 personas, entre las que no figuraba Madame d'Arpaillon, para saber a quién se lo devolvía con un calor por otra parte que debió de extrañarle, pues en la duda, temiendo ser demasiado frío si se trataba de una amiga íntima, había compensado la incertidumbre de la mirada con el calor del apretón de manos y de la sonrisa. Mas por otro lado, su aspecto nuevo no me resultaba desconocido. Era el mismo que había visto a menudo en el curso de mi vida en mujeres de edad y robustas, pero sin sospechar entonces que, mucho antes, habían podido parecerse a Madame d'Arpaillon. Este aspecto era tan distinto del que yo había conocido en la marquesa que se hubiera dicho que era un ser condenado, como un personaje de feria, a comparecer primero como muchacha, luego como gruesa matrona, y sin duda no tardaría en reaparecer como vieja temblequeante y encorvada. Como una pesada nadadora que ya no ve la orilla sino a gran distancia, parecía rechazar a duras penas las olas del tiempo que la sumergían. Poco a poco, sin embargo, a fuerza de mirar su cara vacilante, incierta como una memoria infiel que ya no puede retener las formas de otro tiempo, llegué a encontrar de nuevo algún rostro entregándome al pequeño juego de eliminar los cuadrados, los hexágonos que la edad había añadido a sus mejillas. Además, no siempre eran sólo figuras geométricas lo que añadía a las de las mujeres. En las mejillas de la duquesa de Guermantes, pese a todo tan similares y sin embargo compuestas ahora como un guirlache, distinguí una huella de cardenalillo, un trocito rosa de concha machacada, un bulto difícil de definir, más pequeño que una bola de muérdago y menos transparente que una perla de vidrio. Entre los hombres algunos cojeaban, y se notaba que no era consecuencia de un accidente de coche, sino debido a un primer ataque y porque ya tenían, como se dice, un pie en la tumba. En la suma que empezaba a abrirse, parecía que algunas mujeres, en la suya, que parecía abrirse, parecía que algunas mujeres, semiparalizadas, no podían retirar del todo su vestido enganchado de la piedra de la lápida, y no conseguían enderezarse, plegadas como estaban, con la cabeza baja, en una curva semejante a la que ocupaban ahora entre la vida y la muerte, antes de la caída final. Nada podía luchar contra el movimiento de aquella parábola que las arrastraba, y, cuando querían levantarse, temblaban y sus dedos no podían sujetar nada. En algunos ni siquiera había encanecido el pelo. Gracias a eso reconocí, cuando vino a decir unas palabras a su amo, al viejo ayuda de cámara del príncipe de Guermantes. Los pelos tiesos que erizaban sus mejillas, lo mismo que su cráneo, seguían siendo de un rojo tirando a rosa, y no podía ser sospechoso de teñirse como la duquesa de Guermantes, mas no por ello parecía menos viejo. Solo se advertía que existen en los hombres, como en el reino vegetal, los musgos, los líquenes y tantos otros, especies que no cambian al acercarse al invierno. Por lo general, estos cambios eran, en efecto, atávicos. Y la familia, a veces incluso, sobre todo en los judíos, la raza, venía a taponar lo que el tiempo, al irse, había dejado allí. Por otro lado, ¿debían estas particularidades hacerme pensar que morirían? Yo siempre había considerado nuestro ser individual, en un momento dado del tiempo, como un polípero cuyo ojo, organismo independiente, aunque asociado, si pasa una mota de polvo, parpadea sin que la inteligencia le dé la orden, y cuyo intestino,
parásito enterrado, se infecta sin que la inteligencia lo sepa, y de forma paralela para el alma, pero también a lo largo de la vida, como una sucesión de yoes justapuestos pero distintos que morirían uno tras otro o incluso alternarían entre sí, como los que en Combray ocupaban para mí el lugar uno del otro cuando llegaba la noche. Pero también había visto que estas células morales que componen un ser son más duraderas que él. Había visto los vicios y el coraje de los guermantes volver en Saint-Loup, como en él mismo sus extraños y breves defectos de carácter, como el semitismo de Swann. Aún podía verlo en Bloch. Había perdido a su padre hacía algunos años y, cuando en ese momento le escribí, al principio no había podido responderme, porque además de los grandes sentimientos familiares que a menudo existen en las familias judías, la idea de que su padre era un hombre tan superior a todos había dado a su amor por él la forma de un culto. No había podido soportar perderlo y había tenido que encerrarse casi un año en una casa de salud. Había respondido a mis condolencias en un tono profundamente sentido y a la vez casi altanero. Hasta tal punto me juzgaba envidiable por haber estado cerca de aquel hombre superior cuyo coche de 2 caballos habría donado de buena gana a algún museo histórico. Y ahora, en su mesa familiar, la misma cólera que animaba a Monsieur Bloch contra Monsieur Nissim-Bernard animaba a Bloch contra su suegro. Le armaba las mismas broncas en la mesa. Así como oyendo hablar a Cottard, a Brichot, a tantos otros, me había dado cuenta de que, por la cultura y la moda, una sola ondulación propaga en toda la extensión del espacio las mismas maneras de hablar y de pensar. Así, en toda la duración del tiempo, grandes olas de fondo levantan, desde la profundidad de las edades, las mismas cóleras, las mismas tristezas, los mismos arrojos, las mismas manías a través de las generaciones superpuestas, y tomando varias secciones de una misma serie, puede observarse la repetición, como sombras sobre pantallas sucesivas, de un cuadro igual de idéntico, aunque a menudo menos insignificantes, que el que enfrentaba de la misma forma a Bloch y a su suegro, a Monsieur Bloch padre y a Monsieur Nissim-Bernard, y a otros que yo no había conocido. Algún rostro, bajo la cogulla de sus cabellos blancos, tenían ya la rigidez, los párpados sellados de los que van a morir, y sus labios, agitados por un temblor perpetuo, parecían mascullar la plegaria de los agonizantes. A un rostro linealmente idéntico le bastaban, para parecer otro, cabellos blancos en lugar de cabellos negros o rubios.